Bueno, mirad, este es el último problema que os voy a plantear hoy. Es un problema de las hojas de clase. Me interesa, ¿de acuerdo? Porque no ha salido ningún ejercicio con lo que denominamos un circuito cerrado, ¿de acuerdo? Fijaros que en el dispositivo que ahora haremos el enunciado, ¿de acuerdo? Una bomba extrae fluido de un depósito, ¿de acuerdo? Y la vuelve otra vez, ¿de acuerdo? A vertir al mismo depósito. Con lo cual, repito, se trata de un circuito cerrado, ¿vale? Mirad, dice, con objetivo de caracterizar una familia de bombas semejantes, se ensaya en un banco de pruebas una bomba tipo con diámetro de rodete de 20 centímetros y una velocidad específica de 0,661. Se sabe que la curva característica de la bomba responde a la ecuación de la forma, la típica de siempre. Dice que el banco de pruebas es un circuito cerrado, de manera que bomba, manómetro, caudalímetro y la válvula de regulación, por este orden, se encuentran situadas todos a 1 metro sobre el nivel de agua del depósito abierto. Las tuberías de aspiración e impulsión tienen el mismo diámetro, 150 milímetros, siendo el coeficiente de pérdidas del tramo de aspiración 2272, para una velocidad de giro de 1500 revoluciones por minuto y para una determinada posición de la válvula, se logra en el manómetro 12,8 metros de columna de agua en términos relativos y con el caudalímetro con 22 litros por segundo. Por su parte, cuando la válvula se encuentra cerrada, el manómetro marca 23 metros de columna de agua. Asumiendo que el rendimiento volumétrico es la unidad, es decir, que el caudal que circula por la bomba sería de acuerdo igual que el caudal impulsado, el caudal de aspiración, nos pregunta el valor de las constantes H0 y Q0 de la curva manométrica y la curva resistente a la instalación, siendo el punto de funcionamiento el dado por la primera posición de la válvula. Bueno, hay algún apartadillo más, pero luego leeremos de acuerdo el apartadillo que nos quede ahí. Vale, vamos a empezar con el planteamiento genérico de esto, ¿de acuerdo? Mirad, aquí tenemos el esquema y lo que vamos a hacer, vamos a aplicar Bernoulli, ¿de acuerdo? Entre un punto de la superficie libre del depósito, este lo hemos considerado aquí, repito, Bernoulli entre la superficie libre del depósito y un punto a la salida, perdonad, un punto a la salida de la bomba, ¿vale? Mirad, aquí tenemos los tres términos del Bernoulli. En el punto 1, aquí tenemos los tres términos del Bernoulli en el punto 2. ¿Y qué balance de energías tengo entre esos dos puntos? Bueno, pues aquí hay, primero, una energía que es la altura manométrica proporcionada por la bomba, H sub m, y hay unas pérdidas, ¿de acuerdo? Que son las que hemos denominado como las pérdidas del tramo de aspiración, ¿vale? La altura manométrica de la bomba la sumamos porque es una energía que añade al fluido, mientras que las pérdidas, evidentemente, de acuerdo, son una energía que se pierde, con lo cual restamos esas pérdidas, ¿vale? Por supuesto, como se trata de la superficie del libro en depósito, no hay velocidad en el punto 1. Y mirar, como nos dan condiciones, ¿de acuerdo? En dos situaciones, nos dan condiciones en una situación en la que la válvula está cerrada y en otra situación en la que la válvula, ¿de acuerdo?, presenta una apertura y se ha medido, ¿de acuerdo?, un caudal y se ha medido una presión manual. Se ha medido una presión. Con lo cual, mirad, si la válvula está cerrada, no está circulando ningún flujo por la instalación. Es decir, no existiría velocidad en el punto 2 y evidentemente si no hay caudal no puede haber pérdidas en el tramo de aspiración. Con lo cual la ecuación quedaría reducida a esto, sería la presión 2 menos la presión 1, que es la ambiental, con lo cual nos llevaría a la presión manométrica, la diferencia de alturas, Z2 menos Z1, y por tanto eso sería la altura manométrica proporcionada. Es decir, cuando no hay caudal,
ya sabéis que la altura manométrica correspondería con su valor máximo, con lo cual realmente eso sería en este caso h sub 0. Y simplemente hemos puesto los 23 metros que nos daban en la medición. Recordad que nos han dicho que cuando la válvula estaba cerrada teníamos una medición de acuerdo en el manómetro de 23 metros, que sería este de aquí. Y la diferencia de altura que existía entre el punto 1 y el punto 2, entre el punto 2 y el punto 1, que simplemente era la altura a la que se encontraba de acuerdo a la bomba, el caudalímetro tal, que era 1 metro, con lo cual h sub 0 lo tenemos calculado y eso valdría 24. Hemos resuelto uno de los dos valores, de acuerdo, que se nos pedía. Volvemos a aplicar otra vez la misma ecuación, pero con una válvula parcialmente abierta, es decir, en ese caso el caudalímetro eran 22 litros por segundo, con lo cual el caudal era 0,022. Y por tanto en este caso tendríamos la altura manométrica proporcionada por la bomba. Y la altura manométrica proporcionada por la bomba, sustituyendo el valor de H0 y el caudal, nos quedaría en función de Q0. Después tendríamos las pérdidas en el tramo de aspiración, pero las pérdidas en el tramo de aspiración, mirad, nos había indicado que su coeficiente era 2272, es decir, las pérdidas serían de la forma 2262 por el caudal. Aquí la verdad es que no lo sustituyo, pero tenía que haber sustituido el caudal. ¿De acuerdo? Este caudal sería de 0,022, lo he operado así. Y eso era igual a la presión que medía el manómetro, que en este caso era un 12,8. A ver, 12,8. Y el término, mirad, el término de la velocidad, este término de aquí, que se puede expresar en función del caudal. Es decir, si esto lo pusiéramos en función del caudal, pues tendríamos que esto es 8 veces el caudal al cuadrado partido pi cuadrado g y el diámetro a la cuarta. ¿Vale? Con lo cual hemos puesto eso, 8 veces el caudal partido pi cuadrado, el caudal al cuadrado, partido pi cuadrado, g diámetro a la cuarta. Y con eso obtenemos el valor de Q0, la otra constante que nos hacía falta, que nos da 0,03588. ¿Vale? Ya hemos determinado así el valor de las dos constantes que aparecen en la curva manométrica de la bomba. Siguiente, nos pide la curva resistente de la instalación siendo el punto de funcionamiento el dado por la primera posición de la válvula. Mirad, de la parte de la curva de instalación tenemos una parte, ¿de acuerdo? Digamos que hay una parte que sí que tenemos definida, que es la correspondiente al tramo de aspiración, que es esta. Es decir, la curva resistente la podemos poner como cuestión importante en esto, ¿de acuerdo? Es muy importante. Mirad, esto es un circuito, y es por lo que yo quería hacer este ejercicio. Hemos dicho que es un circuito cerrado. Eso significa que cuando yo haga el balance de todo lo conjunto de la instalación, al ser un circuito cerrado, no existirá diferencia de altura geométrica. ¿De acuerdo? Cuando existía una diferencia de altura geométrica, era porque nosotros traspasamos, de acuerdo, el fluido desde un depósito inferior a un depósito superior. Repito, si en este caso no tengo esa diferencia de alturas, porque el punto, digamos que en el que se inicia, de acuerdo, el recorrido del punto, de acuerdo, en el que finaliza, es exactamente el mismo, de acuerdo, la curva resistente se remitirá únicamente, de acuerdo, a las pérdidas que hay por fricción y por lo que hay localizadas, que al fin y al cabo dependen del caudal. Es decir, digamos que aquí lo que hemos tenido en cuenta es que la diferencia de alturas geométrica en la instalación, bueno, a ver si no se va, que la diferencia de alturas geométrica en la instalación sería nula. Con lo cual, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos la parte correspondiente al tramo de aspiración y la parte correspondiente al tramo de difusión. Lo hemos dividido así en dos partes porque realmente
Nosotros el coeficiente de aspiración sí que lo conocemos. Lo que no conoceríamos aquí sería el coeficiente de impulsión. La altura manométrica proporcionada por la bomba ya la tenemos definida perfectamente porque conocemos, de acuerdo, H0 y Q0. Con lo cual, en el acoplamiento, esa altura resistente sería igual a la altura manométrica, en el que nos han dicho que es el primer punto de funcionamiento, es decir, cuando el caudal era de 0,022 metros cúbicos por segundo. Con lo cual, si igualamos esos términos, ya veis que sí que podemos sustituir el coeficiente de aspiración. ¿Qué podemos determinar? Bueno, pues determinaríamos el coeficiente de impulsión. ¿De acuerdo? Es decir, el coeficiente que define las pérdidas en el tramo de impulsión, ¿de acuerdo?, de la instalación. Por tanto, la curva resistente de la instalación sería simplemente la suma de los dos coeficientes por Q cuadrado y por tanto se nos queda al final 30.944,18 Q cuadrado. Eso era lo que se nos pedía, ¿de acuerdo? La expresión de la altura resistente de la instalación, que por supuesto será función del caudal. Dice, se desea ahora determinar el diámetro de una nueva bomba semejante a la anterior para que en la misma instalación, girando a la misma velocidad y para la misma posición de la válvula de regulación, funcione en su punto óptimo. Es decir, digamos que se da por sabido, ¿de acuerdo?, que la bomba no está trabajando en condiciones óptimas en el punto de funcionamiento anterior y por tanto lo que queremos es remodelar, ¿de acuerdo? Digamos que proporcionar el diámetro de rodete, ¿de acuerdo?, de una nueva bomba, es decir, una bomba semejante con la anterior, ¿de acuerdo?, con todo igual, girando a la misma velocidad, pero en la que vamos a modificar su diámetro de rodete, ¿para qué? Bueno, pues para que pueda trabajar, en este caso, en el punto óptimo. Y nos pide que en esa situación calculemos el nuevo punto de funcionamiento, el valor del nuevo diámetro y el valor del nuevo diámetro de la bomba que queremos instalar. Repito, la idea es el punto de funcionamiento que nos han dado anteriormente, el 0, tenemos aquí, ¿de acuerdo?, el 0,022 metros cúbicos por segundo, eso no es el punto de funcionamiento óptimo. Con lo cual, lo que queremos ahora es modificar de forma conveniente el rodete para que en unas condiciones semejantes, ¿de acuerdo?, se trabaje de acuerdo en punto óptimo. A ver, mirad, en primer lugar, vamos a aplicar la semejanza, es decir, como vamos a modificar el rodete, va a pasar de un diámetro que teníamos, ¿de acuerdo?, a un diámetro de prima. Simplemente vamos a dejarlo en función de esos diámetros. Es decir, he aplicado el coeficiente de caudal y obtengo el caudal en función del caudal nuevo y la relación de diámetros. Y lo mismo para la altura manométrica. Con lo cual, si eso lo llevo a la curva característica, bueno, pues sustituyo el h sub m por h sub m', diámetro partido diámetro prima al cuadrado, y el caudal lo mismo, el caudal por caudal prima, diámetro partido diámetro prima al cubo. ¿Vale? Con lo cual, si paso este término aquí dividiendo, la curva característica que tendríamos, mirad, no he podido operar nada, ¿de acuerdo?, porque como tenemos el diámetro prima, no sabemos el diámetro de rodete, digamos que lo he dejado de forma indicada, ¿vale? Esto no está bien escrito. A ver, esto está arriba, no sé, se me ha colado. Esto de aquí está aquí arriba, ¿vale? Está en el numerador. Bueno, no sé, se ve que lo he escrito mal porque aquí sí que está, aquí sí que lo tengo en el numerador, ¿eh? Eso estaba en el numerador, no en el denominador, ¿vale? Y calculo el acoplamiento, es decir, digo que la altura manométrica proporcionada por la bomba debería ser igual a la altura resistente, con lo cual lo único que he hecho ha sido sustituir
digamos que utilizar la curva característica que hemos obtenido aquí e igualarla ¿a qué? Pues a la curva resistente de instalación. ¿Vale? Eso en principio me proporcionaría una primera ecuación, pero que ya veis que no podemos determinar. Aquí tenemos dos cosas, ¿de acuerdo? Tenemos el caudal, ¿de acuerdo? Tenemos dos incógnitas, el caudal y la relación diametral, ¿vale? Pero mirad, de momento dejamos esa ecuación aquí, pero sí que sabemos que necesitamos que el caudal de funcionamiento, ¿de acuerdo?, corresponda de acuerdo al de rendimiento máximo, al de óptimas, al de condiciones de óptimas, ¿vale? Con lo cual, como nos han proporcionado la velocidad específica de la bomba, esto, si os vais, ya lo hemos hecho en un ejercicio anterior, lo que calcularemos con esto, ¿de acuerdo? Si aplicamos, porque sabemos que esto se refiere a condiciones de máximo rendimiento, ¿qué estaríamos calculando con la igualación al 0,668 que nos daban? Bueno, pues estaríamos calculando el caudal al que tendría que funcionar la bomba, el caudal al que debería funcionar la bomba, para que el rendimiento sea máximo. Aquí hemos aplicado simplemente las características de acuerdo que nos proporcionaba, es decir, la velocidad de giro que era 1500, el caudal es la incógnita que queremos y otra cosa que hemos hecho también anteriormente. Mirad, yo aquí debería poner la altura manométrica proporcionada por la bomba, pero yo sé que esa altura manométrica corresponde con altura resistente, con lo cual me era más fácil poner esta expresión. O dicho de otra manera, en este caso no podía utilizar esta expresión de aquí, sino metería por ahí en medio el D partido de prima, ¿de acuerdo? Y eso no se podía introducir aquí. Con lo cual, utilizo como altura manométrica la altura propia, la altura resistente de la instalación, que es función del caudal. Y fijaros que en esa ecuación solamente tengo una incógnita que es el caudal. Y hemos averiguado ese caudal. Es decir, este caudal, repito, sería el caudal para el cual la bomba estaría funcionando en condiciones nominales, óptimas, de máximo rendimiento, punto de máximo rendimiento. Es decir, esto lo que pasa es que en cada libro tiene un nombre diferente y todas son exactamente iguales. ¿Vale? Serían las condiciones óptimas, las condiciones de pleno rendimiento y por tanto tendría que funcionar con un caudal de 0,01837. Bueno, pues si ahora ese número lo llevamos a la ecuación general, a la ecuación esta que hemos planteado en la igualdad de la curva manométrica de la altura resistente, fijaros que si igualo el caudal me quedaría solamente una incógnita que sería ¿qué? Bueno, pues sería de acuerdo la relación diametral. La relación diametral era 1,1026 y por tanto si despejáis de ahí el diámetro que debería tener ahora, recordad que el diámetro original no lo daban, el diámetro original de la bomba eran 20 centímetros, aquí lo he puesto en metros, bueno, pues al despejar nos quedaría que el diámetro de la nueva bomba debería ser de 0,1814. Es decir, para que estuviera trabajando en condiciones óptimas en la instalación, ¿de acuerdo?, sería necesario que el diámetro de rodete fuera de 18,14 centímetros. ¿Vale? Nos pedía el punto de funcionamiento, con lo cual lo habríamos calculado todo. Me parece que lo único, dice hallar el nuevo punto de funcionamiento y el valor del nuevo diámetro de la bomba para que se cumpla esta condición. Técnicamente aquí lo único que faltaría, que no ha salido en resultado, sería obtener el verdadero valor de H sub m. ¿Vale? Lo podéis obtener o bien de la curva de resistente o bien de la curva manométrica, simplemente sustituyendo por el valor del caudal, ¿vale? Lo calculamos rápido y lo tenemos. Si lo calculo a partir de la curva resistente, que es lo más fácil, eso serían 30.944,12 por el caudal, que serían 0,01837 al cuadrado, y eso nos queda una altura manométrica de 10,442 metros, ¿vale? Incido en esto porque cuando ellos preguntan
acerca del punto de funcionamiento, ¿vale? Tenéis que recordar que el punto de funcionamiento de cualquier instalación siempre es el par de valores caudal y altura manométrica, ¿vale? Eso es lo que preguntaban como punto de funcionamiento, y por otro lado preguntaban de acuerdo al valor del diámetro, que es lo que hemos averiguado aquí, ¿vale? Vuelvo a repetir la idea, que esta idea de acuerdo del valor específico ya la hemos utilizado un par de veces. Si nos dan el dato de la velocidad específica, ¿vale? Ya sabéis que podremos tener la opción de poder calcular el caudal para el cual ese dispositivo trabajaría a pleno rendimiento. Con lo cual, al utilizar ese caudal, ya sabemos que trabajará a pleno rendimiento, y en este caso lo que hemos obtenido en la igualación de la altura manométrica y la altura resistente sería la relación diametral que debería haber entre el diámetro anterior y el diámetro nuevo, ¿de acuerdo? Para trabajar a pleno rendimiento. Con esa relación diametral hemos despejado y vemos que lo que tenemos que hacer en este caso es que el diámetro que originalmente era de 20 centímetros lo tenemos que reducir a 18,14, ¿vale? Si tuviéramos posibilidad, bueno, pues pediríamos al fabricante o a quien hiciera falta, de acuerdo, que nos fabricaran una bomba, de acuerdo, con un diámetro rodete, con la misma, una bomba semejante a la que teníamos, con un diámetro rodete de 18,14 centímetros para que pudiera trabajar, de acuerdo a la instalación, a pleno rendimiento, ¿de acuerdo? Cuanto más nos acerquemos al máximo rendimiento de la instalación, evidentemente, de acuerdo, se consume una menor energía. Digamos que la eficiencia del dispositivo es la mejor posible, ¿vale? Bueno, pues repito, problema interesante, sobre todo, ¿vale? Por el tema de lo del circuito cerrado, ¿vale? Hay otro por ahí en las hojas que todavía lo plantearemos para la semana próxima, ¿de acuerdo? Ya que en los circuitos cerrados no hay diferencia de alturas geométricas, ¿vale?